Buenas tardes para todas y todos. Espero que se encuentren bien. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí me escuchan. Vale. Sí. Hola, buenas tardes para todas y todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, como les dije, ya hoy nuestra última sesión de clases de nuestra unidad curricular, Visiones críticas o perspectiva crítica de los derechos humanos de su diplomado en resolución de conflictos. Ya han sido ya 7 sesiones de clase en donde hemos abordado temas e ir desmontando la visión hegemónica de los derechos humanos. Hemos trabajado desde la Defensoría del Pueblo, como lo dije en un principio, en conjunto con la Defensa Pública, temas que nos han acercado a nuestras realidades. La semana pasada conversábamos acerca del tema de los derechos humanos desde el punto de vista de lo comunitario, desde cómo hacemos vida en nuestra comunidad, y eso nos iba acercando cada vez más al tema que ustedes van a desarrollar en este diplomado en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Eh, Fuimos a lo largo de estas 6 sesiones de clase, 7 para ser exactas, trabajando una teoría crítica que nos llevaba a la reflexión, que nos llevaba a hablar acerca de los derechos humanos, como ustedes muy bien lo mencionaron en la clase pasada, a través de procesos de lucha, demandas reivindicativas, revisamos los derechos de las mujeres, revisamos los derechos de nuestras personas adultas mayores, grupos vulnerados, donde también incluíamos a nuestras personas con discapacidad. Y así, a lo largo de estas 6 sesiones de clase, trabajamos temas interesantes y algunos desconocidos para ustedes. Yo decía en la clase pasada que íbamos a conversar y les pedí que revisaran acerca de los derechos humanos y los conflictos o la resolución de conflictos, porque ya habíamos trabajado o trabajamos el tema desde la comunidad, de nuestros espacios y de nuestra comunidad. También la semana pasada conversábamos acerca de los valores, los principios, nuestro Estado social democrático de derecho y justicia y la corresponsabilidad que teníamos todas en estos procesos, en estos procesos que estamos trabajando desde lo comunitario. También les mencioné o les mencionaba que investigaran qué era para ustedes, en principio, los conflictos y segundo, cuál era el rol de los derechos humanos en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o los conflictos. Y también les decía que hoy tenemos un invitado, un compañero de trabajo, un amigo, el licenciado Diego Campos Villegas, que nos iba a hablar un poquito hoy acerca, desde su experiencia, desde la visión de lo que él ha trabajado a través del tiempo en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por eso yo les decía que hoy teníamos un invitado de lujo que nos iba a hablar, nos iba a comentar acerca de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos desde su experiencia como docente. Pero en principio quisiera escuchar de ustedes o leer de ustedes qué investigaron acerca de lo que era los derechos, el rol que desempeñan los derechos humanos desde los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Eso nos me va a permitir a mí comentar un poco más acerca del tema y después vamos a recibir a nuestro invitado que nos va a hablar acerca de todo el tema que él ha trabajado la resolución de conflictos. Por ahí también en el link que le está pasando Carlos, el compañero de la Escuela de Defensa Pública, está la asistencia. Y ahí yo voy a comenzar, igual después que registren, no sé, su asistencia, voy a comenzar a leer los comentarios de cada uno de ustedes y vamos a conversar acerca de el rol que desempeñan los derechos humanos y en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por aquí los estoy viendo. Alba, que siempre está atenta y consecuente con nosotros. También está Eduarda. Ya poco a poco he aprendido a conocer, bueno, a leer o a visibilizar las caras de cada uno de ustedes en estos diplomados. Y por aquí todavía están registrando la asistencia.
Como ya les dije, pueden comenzar a colocar cada uno de los comentarios de lo que investigaron, lo que trabajaron en este fin de semana acerca del rol que desempeñan los derechos humanos en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Ya pueden ir con... ¿Ah? Sí, aquí tú vas leyendo. Sí. Aquí está el invitado, el compañero Diego Campos Villegas, que ya está aquí atento a las respuestas de cada uno de ustedes acerca de lo que la actividad que dejamos para el día de hoy, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por aquí también veo que están súper atentos. Eduarda, ajá. Aquí comentó Wander Blanco. Los derechos humanos son un pilar fundamental en la resolución de conflictos, no solo durante su existencia, sino también para prevenir y prevenir futuros conflictos. Aquí Silvio, los derechos humanos para mí como juez de paz. Otra cosa, digo, que te quiero conversar es que aquí hay muchas personas que son jueces y juezas de paz, que participan desde lo comunitario, desde su experiencia. Perfecto. El rol de los derechos humanos en la prevención y resolución de conflictos es fundamental, ya que su protección y promoción contribuye a la estabilidad social, la justicia y la paz duradera. A continuación se analiza su impacto en ambas dimensiones, prevención de conflictos. Los derechos humanos actúan como un mecanismo preventivo al abordar las causas estructurales de los conflictos, tales como desigualdad y discriminación. La violación sistemática de derechos económicos, sociales, culturales o civiles genera resentimiento y tensiones. Garantizar la igualdad y no discriminación reduce el riesgo de violencia. Instituciones débiles o corruptas, estados que respetan los derechos humanos suelen tener instituciones más legítimas y transparentes, lo que previene abusos de poder y conflictos. Acceso a la justicia, sistemas judiciales independientes y accesibles permiten resolver disputas de manera pacífica, evitando que escalen. Esto lo dice Lili Beck. Carla Tobar también nos comenta un punto similar, es que ambos están involucrados uno con otro, puesto que con ellos se garantiza el incumplimiento de violación de derechos humanos. Buenas tardes. Saludos. Los derechos humanos son fundamentales en los mecanismos de resolución de conflictos, ya que son la base fundamental de la propia resolución y además es parte íntegra de la negociación entre personas que plantean un conflicto. Y así, bueno, cada uno de ustedes han ido comentando la semana pasada. Yo les ofrecía un concepto que hablábamos que los conflictos eran una situación en donde podíamos estar en desacuerdo o enfrentamiento entre dos o más partes debido a intereses, valores, creencias u objetivos que incompatibles, que teníamos intereses distintos por cada una de las partes en donde presentábamos un conflicto. También conversábamos que, ahí lo está mencionando José Hernández, hablábamos de que la resolución de conflictos también podía implicar una negociación, una mediación, inclusive una cooperación, o la intervención de una tercera persona, alguien totalmente imparcial. Entonces, cómo yo quise relacionar el tema de los derechos humanos con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos. Debido a que, bueno, ahí trabajamos los intereses, los valores, las creencias y esos objetivos que muchísimas veces nos pueden llevar a la resolución de los mismos, como ustedes lo han dicho. Pero, ¿qué mejor que nuestro compañero Diego Campos para que nos hable un poquito acerca de su experiencia y los derechos humanos vistos desde el punto de vista de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos desde sus distintas posturas, podríamos decir, Diego. Sí, claro. Adelante, aquí, el escenario. El escenario es de Diego, El escenario el virtual. escenario virtual. Era aquí. ¿Sí? Sí, ahí te escuchan, estamos los dos. Sí. Aquí. Aquí tienes un apunte. Ok. Bueno, antes que todo, pues agradecer la oportunidad de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a la compañera aquí presente, a mi colega Luisani Miranda,
trabajadora de la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con mi persona en el área de formación. Bueno, agradecido a ustedes también por este espacio. Sé que están a nivel nacional, interesante, importante, porque trabajar la materia de derechos humanos en materia de resolución de conflictos genera pues la expectativa y el compromiso de comprender de que los conflictos, independientemente del tipo que sean, pues viene a generar un espacio de resignificación para la persona humana. Exacto. Entonces, comprendernos desde nuestras distintas trincheras es importante a la hora de poder comprender un espacio tanto, no solamente del conocimiento como profesional, sino también desde la comprensión del ser humano, de la persona humana que tiene una construcción como persona, ¿sí? Entonces, interesante de que cada uno de las personas que leo acá, que son de distintos estados, veo que es hay de La Guaira, del estado Sucre, ¿qué más? Miranda, bueno, acá Caracas, Barquisimeto. Barquisimeto, Lara, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes pues tiene también una perspectiva distinta del contexto, de las estructuras, no solamente eh, eh, cognitivas, sino también materiales, espirituales, importantísimo también la visión espiritual que le demos a la materia de resolución de conflictos y la visión de derechos humanos o el enfoque de derechos humanos desde la teoría crítica de derechos humanos, porque esto nos va a permitir abrir el abanico para la comprensión, para el entendimiento y también para el abordaje de la resolución de conflictos. Entonces, con esta introducción, eh, agradezco el espacio y poder abordar, ¿no? Y ampliar un poco más este tema. La compañera me decía cuando me solicitó la invitación que les hablara acerca de los derechos humanos y la resolución de conflictos. Y fíjense, antes de yo iniciar con el tema a profundidad o dialogar, porque esto va a ser una conversa, espero que podamos conectarnos. Si alguien quiere escribir o participar de forma oral, también lo puede hacer para poder escucharnos. Eso lo podemos conversar aquí, conectar con el compañero que nos da la asistencia técnica aquí en la Escuela Nacional Carlos, ya Carlos lo conoce. de, de la Defensa Pública. Entonces, fíjense ustedes han trabajado, ¿verdad? El tema de derechos humanos desde dos visiones, desde la visión hegemónica y la visión contrahegemónica, o desde una visión naturalista y positivista, androcéntrica o muy eurocéntrica también, y de una postura que permite, y de otra postura que permite comprender las realidades y la estructuras o los conflictos que se estructuran alrededor de lo que es el Estado, la comunidad, la familia. Entonces, hay una triada que quizás podamos nosotros también entender y comprender en función de lo que son los derechos humanos. Yo le comentaba a la compañera Luisani que era importante comenzar a hablar de los derechos humanos desde la visión de los conflictos estructurales, ¿sí? ¿Cómo nosotros entendemos la lucha de los derechos humanos a través de la construcción de esos conflictos estructurales que nos van a permitir de alguna u otra forma organizarnos, ¿verdad? Estudiarnos como comunidad, bien ustedes trabajaron el concepto de Ujú. comunidad, organización como grupos también vulnerados o vulnerables para poder nosotros de alguna u otra forma, en el sentido común de lo que nos aqueja, nuestras necesidades, comprometernos con la visión de reivindicar, ¿verdad? Nuestras necesidades humanas. Entonces, es importante comprender que hay un primer elemento, hay un elemento importantísimo y significativo desde la teoría de visión crítica de derechos humanos que compromete entonces revisar
esta teoría crítica en una visión y una base sistémica de lo que son las estructuras, ¿ok? Cómo se convierte o cómo se permite, construye un conflicto para poder generar demandas reivindicativas. Entonces, en sí, el conflicto también es parte natural de la vida, ¿verdad? Es importante que la visión de derechos humanos esté transversalizada en la materia de resolución de conflictos, porque es lo que nos va a abrir, nos va a permitir el abanico para comprender los espacios, las estructuras, los contextos, las costumbres, las creencias, las ideologías, todo. Como diríamos en ciencias sociales, el todo y las partes. Entonces, es importante comprender el todo, ¿verdad? Y cómo están construidas todas esas partes, cómo están conformadas todas esas partes y cómo nosotros podemos generar también espacios de diálogo, espacios de diálogo en esas partes para ir construyendo un proceso de cultura de derechos humanos en la materia de resolución de conflictos. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, desde su experiencia, desde sus eh, sí, experiencias, vivencias o sus testimonios. ¿Cómo ustedes han relacionado o cómo ustedes han vivido los derechos, la resolución de conflictos en derechos humanos? ¿O cómo han ustedes, desde su vivencia, relacionado esos dos temas? Derechos humanos y resolución de conflictos. ¿A quién han apostado ustedes? Dos preguntas. Importantísimo porque esto lo van a ver en el desarrollo de todo lo que va a ser su diplomado. Ujú. Dos preguntas. ¿A quién han apostado ustedes? A generar un diálogo entre a generar un diálogo entre lo que puede ser la razón, la cognición, el pensamiento lógico y el sentimiento, sus emociones, o quizás ustedes en esa visión pudieran apartarse un poco a un lado, simplemente me estructuro, me dejo llevar por la lógica o me dejo guiar por las emociones. Lógica o emoción. Entonces, hay dos enfoques. ¿Cómo se han visto desde sus experiencias? Queda abierto el espacio para leerlos o si hay alguna persona que quiera expresar su opinión o algún fundamento que tenga de su vivencia o su construcción o su vida académica, pues es bienvenido que lo haga de forma oral. La pregunta es, no, la pregunta es, ahí están preguntando, digo, ¿cómo sería la pregunta? La pregunta es, ¿cómo se han visto ustedes ¿No? a través de su vida, podría decir, Ok, de sus espacios vamos de... a volver. Desde su experiencia, desde sus vidas, si han vivido algún conflicto o han tenido algún conflicto, ¿cómo ustedes lo han manejado? Desde la lógica, desde la razón, ok, aplicando la lógica, se han dejado guiar simplemente por la emoción, por el sentimiento, o han combinado ambas, tanto la razón con el sentir. Ahí podemos ver, el diálogo es el mejor medio para la resolución de conflictos, el diálogo, ajá, por lo general la lógica humana es en mi experiencia tratar de hacer entender que todo conflicto tiene una... Bueno, te voy a dejar en tu clase, esta es tu explicación. ¿Está bien? Yo todo lo quiero. Carlos se ríe, pero bueno. Bien. Aquí Iván Pereira. Iván Pereira, ¿quieres participar, Iván? Puedes colocar... Sí, Iván quiere participar. Ok, Iván. conciliación. Iván tiene que activar su micrófono, ¿verdad? Iván, Iván, tienes que activar tu micrófono para que puedas participar. ok. Ok, sí, ya. Listo. Bueno, vamos a escuchar, Sí, Iván, la buenas experiencia. tardes, profesora. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está, profesora? Bienvenido, profesor. Gracias. Gracias por Bienvenido a su usted. información. Ve, lo que hemos aprendido y enseñanza de la profesora es Ajá. que
desde el punto de vista individual, uno tiene que ver los, los derechos humanos como algo intrínseco de cada persona, ¿no? Desde el punto de vista contrahegemónico, ¿ves? Entonces, para entender los derechos humanos a través de una resolución de conflictos, uno más que todo lo ve en la empatía que puede sentir uno en la comunidad, en los sectores más humildes, porque si bien es cierto que hay unas normas predeterminadas, ya creadas, pero es otra realidad que vivimos en los sectores, en las comunidades. Por ejemplo, nosotros que somos jueces de paz, una vecina le pasa el árbol a otra vecina, entonces hay un conflicto por esa situación que la vecina quiere que le corten las ramas porque le están echando las hojas en su patio. Entonces, uno como juez de paz, uno tiene que canalizar eso bajo el marco de la empatía. Hay Uy, derechos fundamentales, ¿no? La vecina tiene derecho a tener su mastica que le dé sombra en las tardes, pero la otra vecina también tiene derecho a mantener su espacio limpio. claro. Entonces, ¿cómo se sentiría usted viviendo o calzando los zapatos de esta vecina que Ajá. se levanta todas las mañanas y ve su patio lleno de hojas, ¿ves? Claro, Que no le gusta? claro, Entonces, ve, usted tiene derecho, ¿ves? Derechos fundamentales a la limpieza, a la comunidad, pero la vecina también tiene derecho a tener su matica. Entonces, la claro. empatía, más que todo, se Ajá. fundamenta en este centro. Sentirte como aspectos de tener ese, esa sensibilidad, pues, esa Claro. sensibilidad que puede tener una persona Ajá. en ponerse en los pies del otro, en el calzado del otro y ver cómo se manejaría la situación sin entrar en conflictos mayores. ¿Ves? Claro. Y tratamos de resolver eso en sana paz, en convivencia, Claro. porque siempre vamos a seguir siendo vecinos. ¿Ves? Claro. Mira, Siempre, sí vamos a seguir siendo amigos y somos la persona que nos puede ayudar en un momento determinado, la más cerca que tenemos. Entonces, vamos a mantener la paz, vamos a mantener la conciliación, más que todo la empatía y en ese sensibilizar humano para que todo fluya bien, entendiendo que hay unos derechos fundamentales. Sí, usted tiene derechos, pero tus derechos finalizan donde comienzan los míos. ¿Ves? Entonces hay que entrar en ese marco para poder interpretar la resolución de conflicto en cuanto a los derechos humanos. claro. Bueno, Muy bien. Fíjate tú, excelente. Aquí hay dos formas, ¿ok? Por eso quería la intervención, porque es importante también conectarnos y ese sentir. Fíjate tú, cuando hablas de la empatía tiene una respuesta teórica, pero también tiene una respuesta y una conexión directa con las personas con quien tú te estás relacionando. Entonces, un mediador, una mediadora que tiene que tener, obviamente, cultura de derechos humanos, genera entonces, aparte del conocimiento para poder ir a resolver un conflicto, el proceso primero de generar empatía consigo mismo para poder después comprender el hecho de que están viviendo los, las personas o los vecinos o las vecinas. En este caso, hablamos de dos formas, ¿ok? En muchos casos nosotros tenemos que comprender, como tú bien dicho, una parte y la otra. Eso lo van a ver alrededor de las clases que vayan, que van a tener en materia de resolución de conflictos. Y eso lo ven en un perfil que es el perfil del mediador, el perfil del conciliador. Pero sin duda, la empatía y también la comprender las distintas perspectivas o enfoque que tienen las personas a la hora de poder llevar a expresar, mejor dicho, su problemática y recibirla es importantísimo a la hora de poder nosotros dialogar y generar espacio del diálogo para una cultura de derechos humanos
en la materia de resolución de conflictos y obviamente alcanzar algo que anhela todo el mundo. Es un ideal, que es la paz. A lo mejor la señora no tiene paz, la otra señora no tiene paz, pero el trabajo del juez de paz, que es entonces el centro que abre espacio y abre el abanico de posibilidades de escucha, de diálogo, de entendimiento, hace precisamente que las personas lleguen a un proceso de comprensión, de entendimiento, de empatía también del uno con el otro y que puedan entenderse en sus realidades y en sus construcciones. La materia de derechos humanos, pues ha tenido un proceso histórico de comprendernos en los conflictos. Entonces, yo le preguntaba a la compañera, ustedes han hablado de la llamada conquista de América o la invasión de América, ¿cómo han sido esos procesos? Nosotros venimos de esos procesos, nosotros venimos de procesos complejos. Y definir los derechos humanos como definir la materia de resolución de conflictos no es nada fácil, ¿ok? Así como hay muchos tipos de conflictos, hay muchas formas de definir los derechos humanos. Pero cuando ampliamos el abanico o el compás, por decirlo así, de vernos en las diferencias, de comprendernos en las diferencias, de estudiar las luchas que podemos nosotros tener desde abajo, en comunidad, hasta estructuras más grandes, podemos ir entonces nosotros remando el camino, comprendiendo nuestra historia, comprendiendo nuestras luchas y comprendiendo también nuestra identidad, de dónde nosotros venimos. Entonces, imagínense ustedes, no queda solamente ver que la visión de los derechos humanos queda no solamente en una disputa entre vecinos y vecinas, hay problemas mucho más complejos, como es el acceso a la justicia, a la democracia participativa, protagónica, a la reivindicación y visibilización del poder popular para procesos históricos y de reivindicación de sus demandas. Entonces, todo esto atraviesa por algo que ustedes también ya comprendieron, leyeron, estudiaron, que tiene que ver con el poder y las relaciones de poder. Siempre van a existir en todos los espacios. Aquí yo no me voy a caer a cuento. Como- yo estoy aquí como que si estuviera en una clase presencial. En todos los espacios públicos y privados hay relaciones de poder. ¿Sí? Hay relaciones de poder. Hasta en la misma cama, cuando usted tiene un ejercicio de la función sexual, hay relaciones de poder. Entonces, hasta allí también tenemos que aplicar los derechos humanos, porque si nosotros no aplicamos derechos humanos, podemos estar en ese ejercicio de la función sexual en una apropiación del cuerpo, del poder, una dominación de un cuerpo sobre otro cuerpo. ¿Ves? Hasta allí podemos llegar a un proceso de negociación. La gente no habla de esto, pero hay una limitante que también incide en los procesos de reivindicación de la lucha. En este caso, hablemos de lo común, lo diario, nosotros, que pueden ser prejuicios, que pueden ser miedos, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros también limitarnos de alguna u otra forma. Querer decirlo y no decirlo, tener la oportunidad de escuchar al otro desde sus intereses, desde su construcción, desde su forma y no limitarlo, limitarla o limitarlos es importante cuando uno tiene que tener o cuando uno promociona o motiva a una cultura de derechos humanos, ¿sí? Entonces, eso es determinante. La escucha activa, que también ustedes también la van a poder tener y es un elemento central de los derechos humanos, la comunicación, pero el diálogo, ¿verdad? El diálogo construido, el diálogo empático, el diálogo, yo lo llamo también el diálogo político,
porque es un diálogo político y entiéndase político en el sentido de poder comprenderse en las partes, ¿sí? No hay un proceso de dominación del uno sobre el otro, porque entonces no hay materia de derechos humanos, no hay acceso a la justicia, no hay democracia en el proceso de poder resolver cuando yo domino una parte o quiero dominar o imponerme sobre la otra. No. Entonces, no queda solamente en el hecho de lo individual. Ese es otro elemento que tenemos que también trabajar, porque el hecho individual genera una forma de ver también los derechos humanos y la reivindicación, entre comillas, de los derechos humanos para un grupo, una élite que deja por fuera quizás otros o otras que piensan, actúan, idean de forma diferente, creen de forma diferente. Entonces, es importante tener una visión heterogénea de los derechos humanos, ¿verdad? Y esa visión heterogénea, comprendida en lo que es la diversidad, lo rico de comprender la diversidad en que vivimos, pues se materialice en un diálogo construido, un diálogo de paz en las partes. Bien, vamos a leer por aquí, dicen los jueces de paz tendrán la obligación de la reconciliación y el encuentro entre los vecinos que puedan estar en conflicto por un problema de aguas blancas que daña la pared de un vecino. Es ahí que debemos, mediante el diálogo, garantizar el encuentro entre las partes y las posibles soluciones para llegar a un acuerdo ganar-ganar. Perfecto. Fíjense cómo ustedes se adelantan en esta materia que van a tener un largo recorrido y precisamente lo moviste. A ver, ¿dónde está? Precisamente aquí involucran ciertos elementos que transversalizan la cultura de derechos humanos, que es la reconciliación. Siempre se ha visto el conflicto de una forma negativa, pero ¿qué nos ofrece? Y en este caso les voy a hablar, les voy a mencionar a una autora que se llama Lucy Amado, la tienen por aquí, ¿sí? Lucy Amado, ella en esta obra, Resolución de Conflictos, Medios Alternativos para Transformar Disputas de manera pacífica, habla y nos ilustra de todo lo que tiene que ver con los conflictos, las formas, sus estructuras, los tipos de conflictos, pero también habla de esos mecanismos y habla de las actitudes que tenemos que tener ante los conflictos. Y fíjense, cuando surge un conflicto, es un espacio que nos permite o nos da una oportunidad, lo dice ella, se los leo literal. Cuando hay un conflicto, hay una oportunidad de que algo se transforme y mejore. Entonces, cuando nosotros relacionamos, involucramos la visión crítica de derechos humanos, nos permitimos también revisarnos nosotros como personas a la hora de comprendernos nuestros intereses como personas, pero también comprender el interés de la otra parte o el otro grupo de personas, ¿sí? Entonces, cuando me permito yo decir transformar y mejorar, es que no voy a ver el conflicto como siempre lo he visto, de una forma negativa, sino ahora lo veo el conflicto de una forma positiva que me permite a mí comprender, sensibilizarme, estudiarme, verme en mi contexto, ¿verdad? En lo que he sido creado, construido y quizás la oportunidad que me permite ese conflicto en la misma materia de derechos humanos para yo deconstruirme y transformar ese espacio negativo en algo positivo. Entonces, a nosotros, a nosotras, a todos comunes, corrientes, nos permite esto revivir un espacio, ¿verdad? De una situación que genera hostilidad para poder replantearnos, ¿verdad? Como personas, espacios de sensibilidad, espacios de conocimiento, espacios donde podamos tener una convivencia más justa, más sana, más equitativa, en libertad, con más posibilidades de entendernos eh, uno del otro o la otra o en comunidad, ¿sí? Entonces, si voy muy rápido, me avisan, entonces yo bajo.
bajo el nivel, ¿sí? Bueno, ¿qué dice? Pero ¿hasta dónde se pueden hacer las luchas? Siempre. Ajá, dice una compañera que hasta dónde se pueden hacer las luchas nunca van a parar. Las luchas siempre van a estar mientras haya espíritu y voluntad para el proceso de reivindicación y poder nosotros responder desde las asimetrías de poder ante las injusticias, ante la discriminación, la negación de la existencia de grupos vulnerables o grupos que históricamente han sido discriminados. Las luchas no van a desaparecer, siempre van a existir. Algún momento van a tener picos bajos, picos altos, picos muy bajos, pero van a existir. Va bien, profe. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, esta es la oportunidad que nosotros tenemos, como dice Lucy Amado, bien, para poder nosotros comprender el conflicto, ¿no? Y desde esta materia lo que les planteaba en función de los procesos de comunicación, que es el diálogo directo que existe y es un eje transversal tanto en la materia de derechos humanos como para poder comprender la forma en que podemos nosotros llevar un proceso de resolución de conflictos son, entonces, la idea de dejar de querer tener la razón siempre, ¿sí? Porque eso es algo que ata al ser humano, a la persona humana, que siempre se permite él desde su interés individualista y quizás hasta un poco negativo sobre sí mismo, ¿verdad? Porque no se está permitiendo ver adentro, sino más allá de lo material o lo orgánico que pueda hacer o que pueda dejar esa resolución, es lo espiritual, ¿sí? Que es lo que poco vemos. Y en materia de derechos humanos, nosotros, pues, tenemos un artículo 59 que habla de la libertad de culto, pero más allá de las religiones y la forma de nosotros vernos, ¿verdad? En las distintas religiones, es poder comprender la paz que nosotros sentimos, eh, la, el sosiego que tenemos cuando una disputa deja de ser disputa y se transforma en algo que material, espiritualmente, va a transformar positivamente nuestras vidas. Entonces, cuando eso pasa, cuando eso sucede en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestra familia, hay una transformación que va mucho más allá del hecho material, que eso no se ve, eso no se siente, perdón, eso no se ve, pero se siente. Es como un respiro profundo. Es un respiro profundo que alivia el alma. Nosotros la llamamos paz. Tengo paz. ¿Han sentido eso? No sé. Yo en algún momento de mi vida, o muchos momentos de mi vida, de angustia, de necesidad, pues lo he sentido. Y he conciliado o he negociado conmigo mismo, porque a veces nosotros tenemos que negociar con nosotros mismos para poder negociar con el otro o la otra. Negociar los espacios, negociar el tiempo, negociar nuestras necesidades, dejarnos a un lado muchas cosas o quizás privarnos de muchas cosas por también responder y ponernos, como dice bien el compañero, en los zapatos del otro o de la otra, o un grupo en los zapatos del otro grupo. Pero, ¿saben lo delicado y los esfuerzos de todo esto? Que tiene sus consecuencias también, ¿sí? ¿Quién está dispuesto a dejar sus privilegios por transformar una disputa en algo que le pueda generar menos en un conflicto? Pues, ¿quién está dispuesto? ¿Quiénes están dispuestos? Entonces, cuando aprendemos a estar dispuestos a dejar de querer tener la razón, a escuchar al otro, a la otra, o a los grupos humanos, a las personas humanas, pues tendrá un costo. Y no importa cuándo sea el costo,
el mayor costo que usted va a tener o el grupo va a tener como beneficio es un costo espiritual. Eso sí es reivindicativo. Bien. Entonces, Lucy Amado, yo hablo y no cito al autor. Lucy Amado cita aquí a otro autor que trabaja la materia de resolución de conflictos que se llama Redorta. Y en esta idea podemos señalar, o él mismo señala, que nuestras emociones están presentes siempre en nuestras vidas. ¿Ok? Y que existe un diálogo permanente entre lo que es la cognición y la emoción. Antes de razonar, ya han sucedido en nuestras mentes, ¿verdad? En nuestra mente muchas cosas que condiciona, ¿ok? Que condiciona al organizar nuestras ideas, las palabras que queremos decir y las que decimos. Es decir, Lucy Amado, en el proceso de comunicación, de diálogo, cuando conecta tanto la lógica con la emoción, nos está queriendo decir que nosotros como personas podemos fallar o fallamos constantemente, ¿ok? Y sí es importante fallar, pero no solamente queda en fallar, sino la idea que tenemos una oportunidad para transformar esa falla. Y eso pasa entonces por generar un diálogo equitativo, equilibrado entre lo que es la cognición y nuestras emociones. O sea, que no solamente que lo que pensamos esté conectado con la razón, sino que sea cónsono en la acción. ¿Ok? Y si usted falla, tiene la oportunidad desde esta visión de derechos humanos y que además desde este enfoque de derechos humanos hablamos desde una visión humanista. Y eso también es importante. ¿Ah? Eso también es importante que la visión humanista esté presente porque nos permite sensibilizarnos como humanos. ¿Sí? Entonces, tiene la oportunidad usted para retractarse. Si usted falla, tiene la oportunidad de retractarse y no es menospreciarse, dejar su valor a un lado, para nada, todo lo contrario. Tiene la oportunidad usted para reconocerse como persona, tiene la oportunidad usted para reencontrarse como persona, tiene la oportunidad usted para estudiar el contexto, el espacio, el lugar, el tiempo donde está, donde surge ese conflicto, pero sobre todo tiene la oportunidad usted para dialogar y retractarse con la otra persona. Bien, entonces Lucy Amado aquí es muy determinante, yo la cito porque es significativa para este trabajo y también Lucy Amado nos habla que es importante en esta materia de derechos humanos y de resolución de conflictos sobre la actitud que nosotros podemos tener también a la hora de poder resolver un conflicto. Y ella nos habla de dos actitudes importantes que yo se las traigo acá para poder precisar esta conversación interesante que tenemos, que es, pues, ella la clasifica en dos actitudes. Una es la determinación y otra es la cooperación. Mientras la primera permite que la actitud del individuo solamente va a satisfacer lo que son los propios intereses, la cooperación te permite a ti no solamente comprender tu forma como persona, ella habla de individuo. Yo aquí voy a parafrasear, yo no quiero hablar de individuo, yo hablo de persona. ¿Ok? Me gusta referirme a las personas como personas y en este caso como personas humanas. ¿Ok? Entonces, la cooperación permite que la persona humana pueda satisfacer sus intereses, pero también los intereses de la otra persona o que vaya más allá, no solo de sus intereses, sino los de la otra persona. Entonces, vemos la diferencia clara entre una y la otra, pero ella va más allá. ¿Qué te permite, Lucy Amado? En esta idea de comprender nuestras actitudes y es también una forma de vernos y estudiarnos, ¿no?
que no queda allí solamente en una determinación o una cooperación, que la mejor forma o la actitud ideal debe ser la toma de conciencia. Entonces, esto va más allá, se transpone a un plano ético, a un plano que ustedes también ya lo han visto, que tiene que ver con materia de derechos humanos, la ética, ¿no? La ética, la moral, o sea, todos los valores que están allí presentes y también en esa idea que les había dicho a minutos antes, despojarse de querer tener la razón, la toma de conciencia, despojarse de querer tener la razón y la intención de poder resolver de forma pacífica y beneficiosa para todos ese conflicto es la mejor actitud que nosotros podemos tener como personas humanas. ¿Ok? Entonces, de esta manera, lo que vamos a construir nosotros, tanto en una cultura de paz, una cultura de derechos humanos que se está transversalizada en la resolución de conflictos, es transformar esto en algo positivo para la vida, para la comunidad, para nuestros espacios, tanto públicos como privados. Muy bien. Bueno, los leo, las leo. Hasta ahora, ¿qué pueden ustedes expresar de lo que hemos hasta ahora trabajado? ¿Ok? Falta un poco más. Vanessa Cruz te colocó por ahí, dialogar, crecer y aprender como persona y calidad de ser humano. ¿Quieres? Perdón. Ganar, ganar. Creo que quiere decir ganar, ganar. Esa es una estrategia de la materia de resolución de conflicto, ganar, ganar, que es la que deberíamos, perdón, nosotros, quienes trabajamos en el área, en materia de derechos humanos y en todos los espacios donde estemos, trabajar esa estrategia. Entonces eso permite transformar el espacio, ¿no? La vida y lo espiritual. A veces el equilibrio de esa estrategia ganar, ganar no es un 50 y 50. Olvídense de las matemáticas y de los números. No, 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 no. Ese ganar, ganar puede tener un 70, quizás un 30. Todo depende de la voluntad y de la forma que las partes puedan llegar a una negociación. ¿Ok? Puede ser un 60, un 40, pero no lo vean en forma numérica. Vean la forma de la transformación positiva que va a permitir ese conflicto transformar su vida. Lograr la convivencia en paz no tiene precio. Si es principal ganar, permite enfocarse en el beneficio total. Pues claro, ceder no es perder. O sea, cuando nosotros estamos cediendo es porque estamos negociando, ¿ok? Pero la negociación siempre es voluntaria, ¿ok? Una, un proceso donde no haya voluntad, pues no avanza. El diálogo y la conversación, ¿qué dice ahí? Conversación. El diálogo y la Son los medios conversación. primordiales para interactuar Y y resolver. resolver nuestras diferencias. Sí, entonces sí, la comunicación, en todo proceso de comunicación, es una herramienta, es un elemento también principal de tanto de la cultura de derechos humanos como de la materia de resolución de conflictos, tiene que haber diálogo. O sea, no hay comunicación sin diálogo, o sea, para poder resolver las diferencias. ¿Ok? La voluntad entre ambas partes es Ser ético importante. en la situación presente. Sí, eh, el tema, el tema de la ética también tiene que ver con nuestra respuesta nuestra respuesta y capacidad también profesional de poder nosotros comprender el entorno de todos, ¿sí? No dejar eh, que nuestras convicciones y funciones eh, vayan por otro lado, o la palabra no, no es la mejor.
o tengan otra forma, ¿sí? Porque nuestros interlocutores, nuestros peticionarios, usuarios, no sé cómo lo llaman en la defensa pública, usuarios, peticionarios, usuarios, en la defensoría hablamos de peticionarios, ellos están siempre observantes. Entonces es algo muy importante la postura, la determinación, porque eso permite también la motivación en el proceso y también la confianza que genera entre las partes. Bueno, les estoy dando una clase de todo lo que ustedes van a trabajar. Si no habla de derechos humanos, pero bueno, está bien. Pero sí, todo esto está transversalizado por la materia de derechos humanos. Entonces, fíjense, vamos a seguir leyendo. Era aquella que dicen, históricamente se ha necesitado presión para lograr el diálogo y acuerdos. Por supuesto, ¿quién lo dice? José Ángel, Históricamente se ha se ha necesitado necesado presión presión para para lograr lograr diálogo y acuerdos. diálogos y acuerdos. Claro, pero ¿quién genera, dónde está? Históricamente, vamos a hablar con José José Ángel. Ángel, se puede conectar. José Ángel se puede conectar para que podamos conversar eso, porque es importante lo que está diciendo José Ángel. ¿Tiene audio, José Ángel? Ajá. Vamos a ver, vamos a lograr que José Ángel nos pueda comentar qué es esto de la presión. Y José Ángel que no sienta miedo, porque esto es un Es espacio importante también correcto. conectarnos y tener ese espacio de conversa y la La visualización escucha entre los activa, mira, compañeros. Ajá. la escucha Eso activa. lo van a trabajar ampliamente en todo lo que es su diplomado. ¿Se Está conectó? ¿Puede hablar? José Ángel. ¿Sí? Ah, ¿Me está oye? José Ángel. ¿A Sí, dónde está? No lo veo. lo estás escuchando. Lo estamos escuchando, no tiene cámara. No. Ok. Aquí está, mira, dice sí, que está Te por ahí. escuchamos, José Ángel. Explícanos. ¿Cómo es eso de lo que estás planteando acerca de la presión para poder resolver Históricamente. históricamente para resolver los conflictos? Ajá, ahí está José Ángel. Eh, por ejemplo, en materia de estudiantes, Ajá, en la actualidad, por ejemplo, los estudiantes han efectuado marchas, ajá. manifestaciones Ujú, para reivindicar servicios de transporte, comedor, pasaje estudiantil. ujú. Eh, el 1 de mayo se tiene como hoy en día como una marcha histórica, simbólica, pero es que fue producto de marchas, protestas y revoluciones que generaron los trabajadores para, con esa presión, lograr reivindicaciones y derechos, beneficios, derechos humanos, o sea, un trabajo humano, que sea de una jornada humana de 8 horas, Claro, digna con todo su descanso y lo que son de sus beneficios. por supuesto. Entonces, fíjate, tú estás en lo cierto y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de luchas populares que pueden entenderse como luchas por los derechos humanos básicos fundamentales para diversos sectores que las emprenden. Y eso es un sector, ¿sí? ¿De acuerdo? Para él ¿Sí? y para todos, Uh-huh. ¿sí? Entonces, demandas populares, pero lo importante de comprender esto es que lo popular, las luchas populares, tienen un compromiso de comprender lo que es la demanda, ¿verdad? Y la respuesta ante esa demanda. Pero no solamente eso, no se queda solamente en eso, que para que pueda lograrse eso, debe ser consecuente en el tiempo, ¿ok? Debe ser constante en el tiempo para el proceso de reivindicación. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Correcto. Perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, eso es importante. Y esto tiene su especificidad en distintos sectores. Por eso hablamos que los derechos humanos en esta visión son diversos, son heterogéneos, no se pueden ver como una homogeneidad, ¿sí? Porque hay luchas específicas para sectores y grupos vulnerables que históricamente han tenido que organizarse, que es la palabra que me faltaba, organizarse para poder en esas asimetrías de poder responder ante la injusticia.
responder ante la discriminación, responder ante la negación, responder ante la invisibilización, responder a conflictos estructurales que se han generado para generar demandas reivindicativas, que es precisamente lo que estás expresando tú. ¿Bien? Es correcto. Entonces, allí estos conflictos Sí. son necesarios. Por supuesto que son necesarios. Si no, no estuviéramos hoy aquí trabajando. ¿Sí o no? Sí, Bueno, muchas es así. gracias por tu participación. Mira, muchas gracias. Bien. Ajá. Ya vamos a ir cerrando este tema. ¿Sí? Que tenemos tiempo todavía. ¿Tienes tiempo todavía? Ah, ok. Bueno, fíjense ustedes. Además de esto, ¿dónde está? Acá. ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta primera idea de introducirnos al tema de derechos humanos? Porque ya ahorita van a hablar de resolución de conflicto. Aparte de después de esta clase, ya entra en toda la materia de resolución de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que más les llama a ustedes la atención o qué es lo que más les interesa conocer de la relación directa entre derechos humanos y resolución de conflicto, como expectativas que tengan? Comentario que tiene Ajá, ¿dónde? Glenda Navarro. Lo que más nos llama la atención es lograr una resolución. Léelo. Lo que más nos llama la atención es lograr una resolución de conflicto efectiva, respetuosa de los derechos humanos. Requiere un entorno propicio para el diálogo, habilidades de comunicación y escucha activa, un enfoque colaborativo y búsqueda de soluciones, la integración de principios de derechos humanos como guía, voluntad genuina de todas las partes para resolver conflictos de manera pacífica. Sí, perfecto, muy bien. ¿Quién es? Glenda Glenda. Navarro. Muy bien, Glenda. Esos son elementos centrales en materia de derechos humanos a la hora de poder resolver conflictos. Y además, que es importante que desde la institucionalidad nosotros tengamos presente todos esos elementos que está describiendo la compañera Glenda Navarro. ¿Sí? Además, ahí falta algo que es importante, Glenda, importante que nosotros podamos considerar que es un principio determinante, que es el principio de la confidencialidad a la hora de poder responder a la resolución pacífica de los conflictos, que en este caso está en manos o en el trabajo que hace un mediador, una mediadora, un conciliador, una conciliadora, y eso es también un principio ético y a nivel profesional importante que se pueda considerar y valorar. ¿Ok? Chao. Ok, perfecto. La sensibilidad de lograr el diálogo en conflicto. Importante llegar. Ok, es importante llegar a la resolución de conflicto entre las partes sin vulneración de los derechos humanos. Sí. Esto lo dice Humberto Valera. Mire, Humberto, no sé, ¿dónde está Humberto? Ajá. Ahí, Humberto se puede conectar. Hay algo que está diciendo Humberto que es importante para ustedes en materia de derechos humanos, que cuando estén trabajando, ajá, aquí está Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? A mí me gusta ver las Bien, bien. personas y conectarme con las personas porque eso de estar escribiendo, el papel aguanta todo, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces es importante conectarnos y vernos también y que las personas también te pueden escuchar. ¿Por qué crees que tú que es importante lo que acabas de decir en función de no vulnerar derechos humanos? Tu comentario. ¿Lo podemos volver a leer? Sí, sí, sí. ¿Mm? Es importante llegar a la resolución de conflictos sin la vulneración de los derechos humanos. ¿Por qué?
exacto, porque hay, cuando uno entra a la resolución de conflictos, hay muchas de las partes que entran vejando a la otra persona y nosotros somos la parte límite para no llegar hasta allá. Ajá. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay algo importante que estás planteando. Vulneración de derechos humanos. Nosotros podremos tener un trato inadecuado en función de poder estar resolviendo un conflicto, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener la mística, el tacto de nosotros poder autoevaluarnos también en el mismo espacio cuando podemos, en todo caso, si podemos llegar a estar cometiendo o teniendo una acción que comprometa los derechos de una de las partes o que comprometa la motivación del acto, el proceso y que las personas, como dicen por ahí, recojan sus peroles y digan, no, no estoy de acuerdo con lo que está pasando acá. Entonces, el funcionario, el servidor público, la servidora pública, lo primero que tiene que ser un proceso de autoevaluación de su perfil en función del proceso que quiere resolver. Eso ¿Sí? es correcto. Eso es correcto. Y lo segundo que también puede pasar es que como es el medio, como dices tú, el punto centro, el medio allí, ¿ok? Él no se queda allí. Ese medio comprende las Amplio. partes, ¿ok? Escucha activa, que el diálogo se genere, que se conecten. O sea, eso es importantísimo, pero tampoco permite que entre las partes se puedan vulnerar. Porque no solamente es que tú puedas tener con tu acción o tu omisión o tu negación, porque eso también reviste a poder comprender nuestro criterio, nuestra construcción, nuestras ideas. Entonces, ahí es importante saber que sí o sí usted está allí como un ente mediador, como una Mediador entre las persona, un partes. servidor público para servir, no para valorar negativamente a las partes. ¿Ok? Ningún prejuicio, ninguna limitación, ninguna construcción ideológica religiosa debe estar por encima del proceso. Si no, Eso es, no hay espacio para resolución de conflicto. eso es correcto. ¿Ok? Muy bien. Gracias por tu espacio. Gracias. Estamos a la orden por acá. Gracias, profesor. Vale. Ajá. Seguimos leyendo. Ay, Dios mío, yo pensé que esta clase iba a ser un poco más fácil. No, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a leer empatía humana, trabajo bajo cooperación, tratar de entender a las partes, ¿cómo? A las partes que desde el individualismo no se consigue la solución pacífica, la solución de conflictos, todo lo contrario, entrar en un litigio genera gastos económicos, desgaste físico. Sí, todo eso también lo van a comprender. Y lo importante es también generar la motivación, ¿no? O que tú puedas motivarte en primera persona, segundo, eh, eh, con tu interlocutor o interlocutora, de llegar a un proceso que ustedes van a ver dentro de los mecanismos, que es la negociación. Si eso es factible, pues allí ya hay un primer avance en la materia de poder involucrar, pues, esta idea de derechos humanos en la materia de resolución de equilibrio, resolución de conflictos. Si no, ya pasaremos a otro proceso que ustedes lo van a ver. Muy bien. Vanessa Cruz. Vanessa dice, equilibrio de emociones. Es importante en la resolución de conflictos para lograr motivar a ambas partes. Mm, Vanessa se puede conectar, vamos a escuchar a Vanessa. Esto es importante, que nos explique qué es eso. Yo ya lo voy a explicar porque aquí Luis Amado lo plantea, pero yo también tengo otro planteamiento desde otro compañero que nos
también nos da luces a la hora de poder resolver conflictos, que es Daniel Goleman. Vanessa, ¿dónde anda? Vanessa como que salió no sé de dónde, pero ahí está. No, es por Tiene el tema de frío, la luz. tiene frío, Sí, sí, Vanessa, sí. ¿dónde se encuentra? Mira, yo estoy aquí en el estado de Aragua, Maracay. ¿Está lloviendo por allá, Vanessa? Y bastante, Ah, bastante. bueno. Ajá. Mira, Explícanos cómo es eso del equilibrio emocional. mira, Equilibrio de emociones. ¿Eso existe en materia de derechos humanos, en resolución de claro, conflictos? por A ver, supuesto que sí existe. ¿cómo En es? mi experiencia, yo Ah, soy juez de paz de aquí, de mi comuna, ajá, ¿verdad? Y dentro de nuestra formación tocaron esos puntos y ajá, ciertamente como abogado, había vivido muchas situaciones de resolución de conflictos, ajá, pero en una comunidad era distinto, ajá. porque prácticamente todos querían tener la razón. Si el Ahí está. mediador, si el mediador no tenía una posición desde el punto de vista de sus emociones, no se Ajá. dejaba llevar por ambas partes, no se lograba en ningún punto de vista eso de llegar a la resolución de conflictos. Ok. Yo Ujú. digo que es importante no solamente de uno ser el mediador, sino que también tiene que tener equilibrio en las emociones para no dejar llevarse por las situaciones de ambas que O sea, quieren tener la razón. ok, o Entonces, sea que el pensamiento de Lucy Amado o el trabajo que ha hecho Lucy Amado está vigente. sí, 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 Ah, y lo ciertamente es así. aplicaste. Ok. Es difícil, pero hay que trabajar en eso. Entonces, cada día hay que aprender más a infundir o ir avanzando con nuestros derechos humanos y ciertamente me parece muy interesante todas las ponencias que he venido escuchando al inicio de este diplomado, porque enseña, cada día aprendemos más a controlar nuestras emociones, a ir más allá de lo que está escrito en una ley, a tener una calidad humana como ser humano, a Ok. ver que no todos tenemos a veces la razón, Ajá. pero que no podemos vulnerar el derecho del hermano o de Claro. nuestros compatriotas de nuestro país, por decirlo así. Entonces, hay que tener un equilibrio emocional para poder tener la balanza del equilibrio en una resolución de conflicto. Para mí eso es clave, Claro. aparte de la escucha afectiva Escucha y todo eso, activa, efectiva, exacto. Ok. porque ciertamente siempre el resultado va a ser ganar, ganar, pero mientras ambas partes, incluyendo al mediador, se sienta satisfecho con el resultado, entonces ahí sí podemos decir que ganamos, porque son el mediador y las partes que se encuentran involucradas. Es mi punto de vista, pues. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y que hayas vivido esa experiencia y aplicado lo que Lucia Amado dice. Y no sé si la conoces o no la conoces, pero bueno, ya tienes oportunidad de saber que estás aplicando teoría y práctica y en la materia comunitaria eso es complejo. Uno piensa que las cosas se van a resolver de una forma muy sana, pero hay procesos donde la complejidad existe y yo creo que el poder generar eso es un trabajo excepcional. O sea, el trabajo de equilibrar las emociones para nosotros poder comprender, escuchar al otro, recibir la información tal cual y como venga, sin ningún tipo de prejuicio, sin maquillarla, sin adornar, adornarla. Y es el trabajo que ustedes van a hacer o que están haciendo, es determinante, porque eso dice mucho del juez o la jueza de paz a la hora de poder resolver conflictos, ¿sí? Entonces, manejar el diálogo y ese equilibrio de las emociones es un trabajo que dirán nosotros, ah, bueno, pero esto parece ridículo. No, es algo que poco se ve, se visibiliza, se analiza, se estudia, pero cuando tú desmenuzas, analizas todo el trabajo que estás haciendo transversalmente, en todos están las emociones. Exacto. Se Porque hasta, transciende. hasta, hasta una expresión que tú tengas a la hora de poder responder a un interés va a tener consecuencia directa, positiva o negativa, a la hora de responder a un conflicto o a la resolución pacífica de un conflicto. Entonces, eso lo van a ver, eso es importante, pero ¿por qué quería que participaras y poder verte?
Porque no solamente es decirlo, yo le dije, el papel aguanta todo, pero hay que ver la persona, ¿ves? Y tú, si yo te estoy viendo y te veo una persona firme, tranquila, eso también es un espacio de motivación, de poder nosotros estudiarnos, valorarnos como personas y en el trabajo que estamos haciendo, tiene una carga más significativa en los procesos y los resultados, ¿sí? Claro. Sí, claro, claro. Entonces, es un valor agregado. Y yo lo Sí, que te permito decirte es que no solamente te quedes con eso, sino que en el proceso de tu práctica sigas estudiando, sigas valorando, ¿verdad? Y yo te recomiendo, mira, yo siempre en mis talleres, en los talleres que he podido trabajar, eh, hay un video importante que te lo recomiendo a ti, se lo recomiendo a todos, que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, ¿sí? ok, Inteligencia emocional de Daniel. Es un libro como de 300 páginas, pero en YouTube te lo resumen en 7 minutos y vas a ver una diferencia tan marcada desde la lógica, las emociones y el equilibrio. Tan simplemente como que si tú estás manejando, ustedes están manejando, la mayoría que manejan, ¿qué no se dicen cuando hay un cambio de luz, cuando no colocaste la luz, que se comió la luz, que eres infractor de las señales de tránsito, eres infractora de las señales de tránsito, qué mujer tenía que ser, que esto, tantas aberraciones que se dicen y tantas cosas que no se deben de decir? Bueno, ¿qué Diego, nos... si le puedes colocar el nombre por aquí, inteligencia tan- ¿Lo emocional. puedes colocar? Inteligente emocional, del libro. Ah, bueno. Ese es uno El porque libro, el libro ya se lo van a pasar, se llama Inteligencia Emocional, el video de Daniel Goleman, ¿sí? Goleman. Goleman, ¿sí? El otro libro Eso es un video de 7 minutos. es biografía. Y este es el libro que estamos trabajando hoy, que lo están en la página web de la Defensoría del Pueblo, en el link de la Defensoría del Pueblo, lo pueden descargar. Yo me estoy refiriendo hoy precisamente a un trabajo que hizo Héctor Helio Gallardo, que está desde la página 37, ¿ok? Con el que estoy dando la clase de hoy. Ahí lo van a ampliar, ¿ok? Todo lo que estamos trabajando. Entonces, para concluir, cuando estamos en esos espacios, nosotros tenemos que valorar la persona humana, nuestra persona. ¿Qué somos? ¿Qué hemos sido construidos? ¿Voy a responder como el otro quiere que responda? ¿O voy a responder como sé que tengo que responder para prevenir una situación que me va a generar un conflicto? Yo no conozco mi interlocutor, mi interlocutora que está frente al volante, sea un carro, sea una moto. Ajá, pero es un video. Daniel Goleman. Ajá, ajá. No lo conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Respiren. Antes de decir lo que dice Lucy Amado, de pensé en mil cosas y las dije, razonen, respiren, bajen la presión y digan, compañero, se equivocó, nos equivocamos. Porque entonces evitamos un accidente, evitamos algo más complejo, terceros, víctimas directas, indirectas, ¿ve? Pero es producto de lo que usted está sintiendo, no simplemente de lo que está razonando, sino de lo que sintió. Se dejó guiar por esto, pero no equilibró. ¿Sí? sí, claro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. ¿Sí? Ahí está, se llama inteligencia emocional de Daniel Goleman. Bien. Hola. Ajá. Muy bien. Fíjense. Entonces, Yo yo soy voy a un ir resumiendo. Si alguien más, a ver. estoy haciendo un examen oral. ¿Cómo? Inteligencia emocional. En los conflictos se habla Marisa Miriu. Bueno, yo no,
¿Quién es? Marisamil. Marisamil. En los Mire, Marisamil habla, en los conflictos no se habla desde la pasión, sino razonar. Bájele 2, bájele 3, bájele 1000. Bueno, voy a hacer una salvedad. Cuando uno trabaja derechos humanos, ojo con esto, ya, ¿dónde está? Marisamil. Marisamil, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, sí. Ahora yo dije voy a hablar 3 minutos y ya, mira, ya llevo más de una hora. Vamos a ubicar a Marisamil. Esto es importante para ella y para el resto. Yo le quiero ver a Marisamil porque esto es importante desde el ser. Ontológicamente hablando, nosotros creemos que bájale 1, bájale 2, pero yo ¿cuánto le bajo? Ujú. ¿Ves? A ver, bájale 1000. Dale, mil. No, Hablar interesante no porque hablar desde la pasión, sino razonar, de la pero lógica. ya va. Aquí hay que Ahí está utilizando evaluar. lo que le dijiste, la lógica, Sí, las dos preguntas que anteriormente mencionaste, ojalá y la se pueda lógica, conectar. las emociones. Marisamil, Marisamil puede hablar, se conecta, audio. tiene audio. Hola Marisamil, Marisamil, Aló, aló. ya te hola, ¿cómo estás? No escuchamos. te podemos ver, pero te podemos No sé escuchar. por qué. Ya Ah, va. a ver, ¿será? Ahora sí. Ya va. Hola, vemos. Ay, no sé por qué. Bueno, pero ¿Qué le puedes hacer allí? te ¿Qué puede hacer Le allí? escuchamos. doy aquí. El video aparece libre. Dice HD. Tengo el video liberado. Ah, bueno, no te vemos, pero Te vamos a escuchamos. escucharte. ¿Cómo es eso que en los conflictos no se debe hablar desde la, ¿cómo? Desde la razón. Desde la pasión. Desde la pasión, bájale 2, bájale 3, bájale 1000. ¿Quién le baja 2? ¿Quién le baja 3? ¿Quién le baja 1000? El que está exacerbado. El que está apasionado tiene que bajarle. Le tiene que bajar. Y el Mira, interlocutor lograr bajar. Como ajá, estaba dando el ejemplo de cuando estamos manejando, ajá, ¿verdad? Esas situaciones que regularmente pasan en el tráfico, ajá, sí, hay una situación, por ejemplo, un choque, una comidita de luz y se supone que la otra persona ya va a estar como que a la expectativa. claro, Y si nosotros nos bajamos del carro con la misma actitud, ahí se van a ir a claro. los golpes. Exacto, por eso. Por eso es que le Fíjate digo, hay tú, que buscar bajarle, porque hay que siempre la persona bajar como a la defensiva es la palabra. a la defensiva, claro. Por eso me causaba ruido y quería verte, escucharte y que los demás también respondan a esta inquietud que tengo yo como facilitador en este momento y también ante tu comentario, tu posición, que es natural, sí, que suceda, ¿no? Pero esto tiene que ver desde la visión ontológica, como nosotros estamos también construidos, ¿no? Como seres Ajá. humanos, nuestra personalidad y la actitud que también tenemos y la respuesta que podemos dar frente a una situación. Entonces, eso como que me puedo yo llegar a decir, así soy yo y listo. O sea, no importa lo que pase contigo. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, Sí. el decir, así soy yo y no importa, en bájele 1, bájele 2, bájele 3 va a tener una respuesta directa con tu interlocutor. Entonces, hay que tener cuidado porque para nosotros prevenir una situación tenemos que estudiar nuestro interlocutor. ¿Sí? El negociador o negociadora, primero, antes de poder dar una respuesta certera, analiza, estudia, determina en el momento, la circunstancia que pueda para poder responder. Porque cuando yo digo con la carga emocional, bájale 1, mi expresión corporal, o sea, ni siquiera voy a llegar al 1000. Ya cuando digas 2, ya vas a tener una respuesta. Tú sabes que es así. Entonces, yo estoy en la necesidad de, primero, humildemente, hacer la observación de que primero nosotros estudiemos inmediatamente o en la posibilidad que tenemos, el espacio donde estemos, el lugar donde estemos, en qué nos encontramos y con quién nos encontramos. O sea, lo preciso, porque a veces
nosotros por querer tener una actitud y defender derechos humanos, involucramos actitudes de hostilidad negativas o violentas en función de nosotros tener una respuesta. Y resulta ser que esto complejiza el proceso, ¿sí? Y si eso tiene una carga emocional, además corporal, va a ser mucho más complejo, ¿sí? Sí, Entonces, sí, tener cuidado a la hora de poder negociar con el interlocutor para bajar los ánimos. En ese sentido, porque quizás a lo mejor él puede estar muy alto, ella puede estar muy alto, ella puede estar muy alta o el grupo puede estar muy alto y nosotros somos los que tenemos que bajarle para poder ganar, ganar espacio para el proceso. sí. Eso no nos va a minimizar, ni nos va a negar, ni no nos va a dar, no nos, o sea, no quiere decir que vamos a salir del juego ganar, ganar. No, estamos tomando espacio para evaluar, para concentrar nuestros intereses en función también de nuestros interlocutores e interlocutoras y generar una estrategia ganar, ganar. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Estoy Bueno. aquí luchando para tratar de poner el video, pero no. O sea, me dice que el video está activo, pero no sé por qué no se ve. Bueno, compañera, solamente era esa aclaratoria para ti y para el resto de los compañeros y las compañeras que nos acompañan. Gracias, gracias, profesor, gracias. La orden. Bueno, yo voy a ir cerrando con este, esta actividad para dejarlo con la profe Luisani, ¿no? Que muy amablemente me invitó a la Escuela Nacional de Derechos Humanos para compartir este espacio. Ella habló de mis experiencias, que le hablara de mis experiencias, de mi vida académica, eh, Como pero profesor de como aplicar. profesor del área. Mira, esto, yo soy de profesión politólogo, ¿ok? Me gusta tampoco estar hablando de eso porque no hay necesidad. No hace el trabajo sin tanta Sí, titularidad. Uno, si nació para servir, aquí está. ¿Ok? Entonces, yo agradezco mucho la carrera porque esto me permite abrir a mí también el espacio de comprender la realidad humana, ¿no? Eh, nosotros, excelente, se nota tu vocación humanística, gracias, gracias. Vanessa. Entonces, permitirnos nosotros comprendernos desde nuestros espacios la construcción que nosotros tenemos como persona, la deconstrucción que también nosotros tenemos como persona, es importante para valorarnos y tener el valor de poder hablar en estos espacios y en esta materia, ¿no? Yo siempre he dicho que el que puede trabajar con una persona que está en situación de calle, con quien está en privados de libertad, puede estar en la misma, no sé, el mismo despacho de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo y en la calle. Si usted está en la capacidad de poder comprender toda la teoría y adentrarse a la experiencia que le permite vivir la vida compleja de los derechos humanos y una historia que no es tan bonita, sino también que tiene espina, pues bienvenido, bienvenido. ¿Sí? Porque nacimos para servir y el que está claro y tiene convicciones claras de eso, pues no le da miedo, no se niega, va a los espacios, comparte y hace Mira, y Marisamil ya pudo colocar la cámara. ok, ya le damos espacio y hace pues una experiencia importante en su carrera, en su vida profesional como persona humana. Y esto te va a permitir abonar el camino para ir transformándote como persona. Yo creo que a mi corta edad, pues he logrado algunas cosas, estoy por lograr otras en función de servir, de seguir sirviendo. Y bueno, ya lo estoy haciendo, estoy dando mi granito de arena acá. Yo no soy de acá, soy del estado de Barinas y me vine a los 17 años y como un pollito, pues, a, a reinventarme y
conocer la Escuela Nacional de Derechos Humanos, conocer la materia de derechos humanos, me cambió mi forma de pensar, mi forma de actuar, de servir, de estar, de conectarme. Y eso es lo más bonito, cuando usted tiene el espacio para poder transformar su espíritu, su servicio, pues renace. Y yo creo que uno está aquí como una mariposa para transformarse y volar y crecer y dar luz. Entonces, yo agradezco mi temporada y mi tiempo y mi existencia como servidor público también en la Defensoría, porque también te permite, te abre el camino para, es una escuela para comprender nuestras realidades y trabajar en función de nuestras realidades. ¿Ves? Y lo más bonito que, que me ha pasado a mí es poder humanizarme más. Humanizarme con la salud, yo creo que es uno de los espacios más determinantes en mi vida que me ha permitido a mí verme y reconocerme como humano desde todas mis formas, desde mi construcción, desde niño hasta ahora. Y eso lo tenemos que valorar cada uno de nosotros. Cada una de las personas que está aquí, que está conectada, tiene que reconectarse con todo eso, tiene que renacer en su esencia y poder transformar su vida, sus espacios, tanto públicos como privados. ¿Ok? Y bueno, más allá de toda mi experiencia, es ganancia. O sea, es ganancia porque de todo lo que ha ganado, solo queda es agradecer. Agradecer por la experiencia, agradecer por las oportunidades. Hoy ustedes tienen una oportunidad maravillosa con este equipo que les va a permitir ampliar sus conocimientos y sus experiencias para poder transformar vidas, para poder transformar comunidades, espacios. Entonces, ya eso es ganancia para nosotros, para el grupo de facilitadores que tendrán aquí y para ustedes, ¿no? eh, es lo que más voy en resumidas cuentas, yo les puedo hablar y les puedo decir de mi experiencia. Y sigo facilitando temas de derechos humanos y resolución de conflictos porque es parte de mi competencia y también la defensa. Donde hay una injusticia, pues ahí estaremos haciendo la defensa con una actitud, una confianza, una determinación asertiva en función de la justicia, ¿verdad? Justicia que pueda ir en contra de los valores y los principios de eh, una cultura de paz, una cultura de derechos humanos, ¿no? Muy bien. ¿Quién era la compañera que se le activó la cámara? Eso mismo. Ah, bueno, Pero ya te dije, la disertación de hoy estuvo maravillosa, gracias. muy bien. Entonces voy a ir como que Cerra. cerrando el espacio con algunas consideraciones que tengo aquí. ¿Ok? Fíjense, los derechos humanos y la resolución de conflictos están íntimamente relacionados, formados por un ciclo en el que el respeto de los derechos humanos es fundamental para la prevención de la resolución pacífica de los conflictos. ¿Ok? El papel de los derechos humanos en la resolución de conflictos es el papel de la prevención, el respeto de los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia, la participación política, la igualdad, a poder respetar las diferencias que existen. El defensor del pueblo, yo siempre cito esta idea que en algún momento él dijo en una de tantas actividades que hemos tenido con él, que somos igualmente diferentes, que un principio constitucional de la igualdad, somos igualmente diferentes y debemos respetarnos en nuestras diferencias. Eso permite también una construcción del diálogo, una construcción de la paz y también vernos en la materia de derechos humanos, ¿sí? La prevención permite pues ayudar a prevenir conflictos, abordar las causas subyacentes de la conflictividad, la discriminación, la desigualdad y la falta de oportunidades. Hay una idea de poder tener una resolución pacífica y es que sí, los derechos humanos se relacionan con
la resolución de conflicto, porque debe haber una resolución de conflicto y debe basarse en lo que ya hemos conversado, el diálogo, la negociación, la mediación, mecanismos alternativos de resolución de conflictos que tienen ustedes como basamento constitucional en el 258 y que efectivamente tendrán un módulo para desarrollarlo. ¿Ok? Respetando los derechos de las partes involucradas y siempre buscando promover lo que es la justicia y la paz. La reparación también es importante ante situaciones de conflicto. Es crucial garantizar el acceso a la justicia, la reparación de los daños causados a las víctimas, asegurando que se respeten los derechos humanos y se le brinde una atención adecuada. La reconstrucción después de un conflicto. La reconstrucción debe enfocarse a la promoción de la justicia social, el respeto por los derechos humanos, buscando construir sociedades más inclusivas y pacíficas. Muy bien, entonces, por ahora, pues espero que haya sido de su agrado este espacio de utilidad. Y bueno, me despido, agradecido a la compañera que hizo la solicitud y al equipo acá de la Defensa Pública que gentilmente nos ha apoyado técnicamente. Si tienen alguna consideración, alguna pregunta, alguna idea, pues estamos aquí para servirles y continuar. Me doy por servido. Gracias. Bueno, gracias a Diego por esta disertación de lo que es el tema que queríamos trabajar hoy, este, en derechos humanos y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Yo creo que más certera que toda esta disertación que ha tenido Diego, imposible, aunque como él dice, todos los días nos seguimos preparando, todos los días seguimos aprendiendo sobre estos temas y sobre todo humanizándolos, llevándolos a todos nuestros espacios. Y nuestro trabajo, como lo dije desde el día uno que estoy con ustedes, es un trabajo de conocimiento, es un trabajo de reflexionar acerca de estos temas que son nuestros día a día. Y no podía dejar pasar la oportunidad sin conversar con ustedes acerca de los derechos humanos y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque es un acercamiento a lo que ustedes van a desarrollar en todas las sesiones de clase con los nuevos profesores. Diego comentaba y yo iba también tomando mis anotaciones acerca de todo lo que hemos hablado en esta experiencia, desde los derechos humanos como procesos complejos que los conversamos, desde nuestra historia, desde nuestra memoria histórica, que tenemos que irlos rescatando, analizando y sobre todo aplicándolo en nuestra vida diaria. Además de ello, tenemos que ir desmontando desde esas culturas o desde esa imposición que hemos tenido a lo largo de los años, como lo manejamos en las distintas visiones que revisamos y en la visión crítica. Diego también le recomendaba un libro el que nosotros trabajamos en la Escuela Nacional de Derechos Humanos, que son los derechos humanos del enfoque crítico. Está en la página de la Defensoría del Pueblo. Diego citó a algunos de los autores que están aquí. Yo en algún momento también les recomendé algunas lecturas de las que les compartía del profesor Gregorio Pérez Almeida, pues el profesor Gregorio Pérez Almeida también conversa y habla en este libro desde los derechos humanos, desde otra visión, otra perspectiva crítica que le va a permitir a ustedes tener otra reflexión, otra visión acerca de los derechos humanos e irlos enlazando con el diplomado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos para ir alcanzando esa búsqueda de ideal de la paz que tenemos, analizar, revisarnos, manejar nuestras emociones a fin de mejorar y transformar nuestros espacios, nuestros intereses desde lo colectivo, desde los procesos de lucha que ya hemos analizado, desde la sensibilización, y como lo dijo también Diego, viendo el conflicto desde lo positivo, no desde lo negativo, viéndolo desde esos mecanismos, esas alternativas que tenemos en materia de derechos humanos para ir alcanzando y conquistando espacios en función de la paz y en función de lo que nosotros queremos o lo que nos pertenece o lo que nos va como que trazando ese camino para la búsqueda de esas condiciones de dignidad que hemos conversado en todas nuestras sesiones de clase. Eh, es un tema amplio, es un tema que no vamos a poder, como dice, ahorita le preguntaban a Diego que hasta cuándo podemos tener estas luchas, hasta siempre.
hasta que alcancemos los procesos de cambio que queremos para todas y a todos. El hecho de que nosotros estemos ahorita aquí sentados analizando este tema es personas que antes de nosotros abonaron el terreno para que nosotros estuviésemos aquí. Es revisar nuestra historia, nuestra memoria histórica, como ya decíamos, lo dijo Diego, lo decía yo en clases anteriores, personas que estuvieron antes que nosotros, reivindicando, luchando, alcanzando, buscando espacios para que nosotros ahorita tengamos condiciones dignas. Y no solamente fue un proceso de un día o luchas del momento, sino luchas de todas y de todos. Nosotros ahorita acá estamos haciendo un trabajo desde los derechos humanos preventivo, reflexión, de conocimiento, brindándole a ustedes lo poco que sabemos, llevándolo para que ustedes lo puedan aplicar como juezas y juezas de paz en sus entornos laborales, en sus entornos comunitarios. La clase pasada hablábamos de los derechos humanos en nuestras comunidades, cómo lo aplicábamos, cómo llevamos todo el conocimiento que teníamos y hoy vimos con Diego cómo materializamos los derechos humanos en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué significa conflictos? ¿Cuáles eran los aspectos que nosotros quisimos tocar como el inicio de lo que ustedes van a desarrollar ahora en su diplomado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos con los demás docentes que sé que van a ser excelentes? Quiero agradecerles. Aquí Glenda nos sigue diciendo, no podemos callar nuestras luchas simplemente porque la maldad se multiplique, de ninguna manera, no. Tenemos que seguir avanzando, Glenda. El trabajo es seguir avanzando, seguir reflexionando y mejorar, transformarnos. Seguir desde nuestros espacios, desde nuestros lugares de trabajo, como lo decía en algún momento, desde las distintas perspectivas, como lo mencionaba Diego, materiales espirituales de los distintos enfoques, desde la visión crítica. Diego, ¿querías decir algo antes de Sí, finalizar? a Glenda. Ujú. Ahora yo me pegué con Glenda. No podemos callar nuestras luchas simplemente porque la maldad se multiplica en ninguna manera. Fíjate, Glenda, yo como profesor de visión crítica de derechos humanos siempre tengo una observación. Sí, politólogo y Siempre tengo una politólogo observación. Ajá. y Entonces, cobramos. Glenda, es importante, ajá, Glenda, es importante no etiquetar lo bueno o lo malo. En derechos humanos no podemos ni generalizar ni hablamos de bueno o malo. Simplemente accionamos con lo que tenemos, con nuestro trabajo, con nuestro pensamiento, con nuestra mística, con lo que mejor sabemos hacer, que es servir. Y lo que podemos hacer es no cargar ni fortalecer eso que nosotros llamamos malo, porque lo malo para uno puede ser bueno para otro, lo bueno para uno puede ser malo para otro, y es un plano filosófico en el que yo no voy a caer. Pero a lo que voy, vamos nosotros es a motivar a que la lucha no existe sola de una forma individual, que la lucha que yo enmarqué o que un grupo enmarcó, que sea liderizado, sea motivada para que el resto se una y se proyecte a poder reivindicar nuestras necesidades humanas. Eso es lo que tenemos que hacer. Categorizar o estigmatizar de bueno o malo no nos deja nada. Nuestro propósito es alcanzar nuestros objetivos siempre y cuando eso genere una transformación positiva y jamás afecte o niegue la existencia de los demás o vulnere el derecho de los demás. Exactamente. Exactamente. Sorry. Seguir trabajando. El, yo me quedaría de toda esta sesión de clase. Tengo que despedirme porque ya, Motivadores de sí, humanizar a nuestros derechos humanos en el gracias. CP. O sea, nosotros leemos estos comentarios y nosotros a través de nuestro trabajo queremos eso, motivarlos, invitarlos, que ustedes sigan trabajando, analizando a través de la literatura que le ofreció Diego, la literatura que le he ofrecido yo en algún momento, que ustedes se sigan motivando, revisando y analizando todos estos aspectos que involucran, como lo dijimos en algún momento, esto no es fácil, esto no es de un día, esto es de mucha gente que viene trabajando en estos procesos históricos, en estas demandas reivindicativas, procesos de lucha, como ustedes lo quieran llamar, pero es un trabajo de todos los días que mientras tengamos voluntades y mientras queramos trabajar estos temas, nunca, nunca, nunca va a terminar. A veces yo también en alguna de las clases le comentaba que podía sonar algo utópico, pero no es así. Es un proceso, como lo digo, de motivación, de querer, de quererlo hacer por construir un mundo más humano y más justo, que al final es lo que queremos todas y todos.
Y romper con las asimetrías de poder, eso es perfecto. Eso es romper con las asimetrías de poder, que esas relaciones de poder, ese acceso. causante de injusticia, de discriminaciones, de negaciones. Eso es importante. O sea, cuando nosotros empezamos a comprender nuestra realidad, nuestra dignidad, la identidad, de dónde venimos, quiénes somos y cómo hemos construido, no de forma individual, sino de forma colectiva y en función de nuestros intereses comunes y nuestras necesidades comunes, vamos a responder profundamente, organizadamente, contextualizadamente ante los actores que quieran imponerse y negarnos. Punto. Pero solo se hace colectivamente. Colectivamente, y que nadie nos, o sea, nos quite Como todo. dice la amiga, ¿cómo es que dice la amiga? La lucha no para, nadie no, aunque haya maldad, no importa, pero la lucha continúa. Va a Claro. ser permanente, consistente en el tiempo. Y mientras ustedes estén ahí y se estén inscribiendo en estos diplomados, se estén motivando, existan jueces y juezas de paz, que no podemos callar nuestras luchas simplemente porque la maldad multiplique de ninguna manera, ¿no? Eso nunca puede, o sea, nuestras luchas tienen que ser constantes, tienen que ser reivindicativas. Todas esas lecturas que yo les ofrecí en algún momento, que revisaran quién era Olimpia de Gauss, que revisaran, que cuestionaran cuándo fue, por qué fue creada la Organización de las Naciones Unidas, quién fue Olimpia de Gauss, quién fue Berta Cáceres, todas esas mujeres, inclusive aquí en Venezuela, las luchas que realizamos nosotras, las mujeres, los hombres también, porque en algún momento también me decía Noli, decía, bueno, y nosotros los hombres también, los hombres tienen una participación aliados. en la vida o en la defensa de los derechos humanos. Bueno, ahí va a salir, ahí Noli puede decir que no, de repente Noli te dice, profe Diego, Luis Agni, gracias por el trabajo. Este es nuestro trabajo es ser multiplicadores, que ustedes tengan estos espacios para seguir aprendiendo de las experiencias. Inclusive desde todo lo que hemos trabajado en derechos humanos, y yo les decía, la semana que viene les tengo un invitado que nos va a hacer reflexionar acerca de todo este tema que hemos trabajado y cómo podemos relacionar los derechos humanos con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y ustedes lo vieron hoy. Esta es una manera de demostrarles que trabajando desde lo colectivo se pueden lograr muchísimas experiencias significativas. Sigan trabajando en sus comunidades, todos esos jueces y juezas de paz que están aquí en este grupo, porque invitado de lujo, si él es para mí siempre va a ser un invitado de lujo, es mi amigo, mi compañero de trabajo. Yo siempre digo que él trabaja muchísimo el tema de la resolución de conflictos con tanta mística, con tanto profesionalismo y sobre todo humanista. Gracias a todos. Ahora no viene la parte tan chévere porque queda pendiente. Recuerden que yo les dije que las evaluaciones, aquí hay que evaluar, pero tienen 20, los que yo he ido. pero hay que evaluar. Yo les voy a enviar un link, se los voy a enviar acá a Carlos, que es A los que Carlos. le hice la observación tienen 19. Carlos ha Ahora. sido nuestro compañero acá en la Escuela de la Defensa Pública. Carlos ha sido nuestro aliado, la persona que nos permite que ustedes se conecten. Ha estado aquí atento. A Carlos también yo le doy un agradecimiento infinito porque siempre ha estado aquí con nosotros. Fíjate. Pero Carlos, él va a ser el responsable de enviarles el link de la evaluación. Gracias por el 19. Ajá, va a No, ser. esto es bien merecido. Ahí apunte para el 20, Si fuese por mí, todos estarían aprobados, porque el compromiso ya es estar, inscribirse, estar conectados lunes a lunes, ese es un compromiso, yo lo valoro muchísimo. Todos han, Lo importante no es un número. Ese 19, el 100, el 1000, lo importante no es un número. Lo importante es el compromiso y la voluntad que usted tenga para hacer su trabajo, no bien, excelente. Ese es el verdadero 20, que nos llena los bolsillos, que no está en un número, pero está aquí. Exactamente. Que usted tenga el conocimiento Y para cuando usted ayudar. parte de esta vida, lo van a reconocer y la van a reconocer por sus acciones, por sus ideas y por lo que ha dejado aquí. Más nada, eso es lo que vamos a dejar aquí. Nosotros no nos llevamos nada. Llena el alma, como lo dice Carely Sánchez, ¿sí? Carely, estas actividades, estos espacios formativos, cada palabra que ustedes dicen ahí, que se sienten contentos por cada información que nosotros les suministramos, eso para nosotros llena el alma como docente. Los bolsillos no nos los llenan, pero sí nos vamos
reforzados con energía para seguir trabajando. Diego, que me dejes hablar. Bueno, entonces ellos saben que yo hablo bastante, yo estuve Déjala 7 hablar. sesiones de clase hablando Bueno, bastante con vamos a ustedes y como le decía, ahora viene una parte evaluativa que Carlos va a ser el encargado de enviarles el cuestionario que yo le voy a enviar a él. Va a ser algo súper sencillo, no se asusten, van a tener 3 días, el enlace Carlos lo va a dejar 3 días para que ustedes puedan revisarlo y puedan obtener una calificación que es la exigencia tanto en la Escuela Nacional de Derechos Humanos como en la Escuela de la Defensa Pública. Agradecida con ustedes, no olviden cada uno de los aspectos que trabajamos en los derechos humanos y ya saben que está súper relacionado con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Siempre ténganlo presente, revisen a los autores que les compartí, revisen a Joaquín Herrera Flores, revisen a Gregorio Pérez Almeida, revisen a Lucy Amado, ¿no? Lucy Amado, este libro que les ofreció Diego, este libro que hoy les recomendó Diego, les va a servir muchísimo en el recorrido de este diplomado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Gracias a todas y a todos por haber estado. Lo regaló ella. Se lo regalé yo en alguna oportunidad que lo encontré por ahí y se lo regalé a Diego. Entonces estoy segura que ustedes van a desarrollar estos temas, los van a aplicar en este diplomado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y como decía Diego, no solo se queden con un número, sino sean agentes multiplicadores de esta información en sus espacios, en sus comunidades, como juezas y juezas de paz o en cualquier entorno que ustedes se encuentren en su vida. Bendiciones para todos y me despido. Bendiciones.